Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperamos que hayan tenido unas felices fiestas patrias o que sigan celebrando, ya que hoy es el día sábado 21 de septiembre. ¿Y que se celebra hoy, además de un montón de días patrios de Latinoamérica? El día de Batman. Estamos acá con Sergio Batman, estamos con Sergio Amira y que hizo la tarea y estudió bastante para poder enseñarnos todo lo que necesitamos saber sobre el cruzado oscuro, el guardián silente, El el héroe encapotado, que queremos, el encapotado, el señor de la el héroe noche. que necesitamos. Sí. No, bueno, debo admitir que no soy un experto. Batman no es de mis personajes favoritos. He leído bastante, sí, pero he leído bastante, como he leído bastante de casi todos los personajes. Pero ya que es el día de Batman y nuestro podcast se centra principalmente en cómics y cultura geek, tenemos que mencionarlo. Por lo tanto, en primer lugar, uno se pregunta por qué es, eh, o sea, hoy día, el 21 de septiembre, el día de Batman. Y resulta que no es específicamente el 21 de septiembre, sino que esto es como ocurre con la Semana Santa. Es el tercer sábado de septiembre. Así que puede ser 21, puede ser otra fecha. Pero el hecho es que se celebra el tercer sábado de septiembre y la razón la estuve buscando y no la encontré. Lo más cercano que llegué fue este artículo que dice, eh, la, entonces, si la primera aparición de Batman fue el 30 de marzo y su primer número el 24 de abril, ¿por qué se celebra el Día de Batman en septiembre? La primera celebración oficial se llevó a cabo en el 2014. DC Comics decidió que fuese el 23 de julio para que coincidiera con la San Diego Comic Con, que ese año estaba celebrando el 75 aniversario de Batman. Dado el éxito que tuvo esta actividad, la editorial decidió dar un paso más y convertirlo en una fecha internacional. A partir del 2015 se fijó el tercer sábado de septiembre como la fecha para el Batman Day en todos los países del mundo. Y eso sería todo. No, no dicen por qué se fijó el tercer sábado de septiembre. No he encontrado en ninguna parte, ya perdí demasiado tiempo buscando la Sí. razón. Así que no importa porque el hecho es que se está celebrando hoy, 21 de septiembre de 2024, y ya vamos con 85 años. 85 años, imagínate. O sea, Estamos Batman ni siquiera es un boomer. Batman es de de la generación la, silenciosa. de la generación de cemento. Oh, wow. Demos algunos datos entonces. Eh, Batman fue creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger. Apareció por primera vez en la historia titulada El caso del sindicato químico de la revista Detective Comics número 27, lanzada por la editorial National Publications el 30 de marzo de 1939. Y como dijimos, Batman ya tiene 85 años. Que yo tengo algunas recomendaciones de cómics de los pocos que he leído, porque comprende uno, o sea, está claro que en 85 años de existencia, eh, ni siquiera la IA, el ChatGPT, creo que sabe cuántos cómics se han publicado de Batman, ni mencionar los crossovers y sus apariciones en la JLA y todo eso, pero cualquier cantidad de cómics que uno haya podido leer de Batman nunca van a ser Sí, como ni siquiera suficientes. un tercio de lo que se ha publicado, pero sí todos más o menos concordamos, los críticos, los lectores, los fans, en cuáles son los cómics más relevantes, y eso los voy a estar mencionando, recomendando algunos cómics para quienes no están, no sean tan versados en la mitología y en las historias de Batman en lo que a cómic respecta. Después tengo unas recomendaciones de un par de documentales, para no hablar de películas.
que creo que todos hemos visto casi todas las películas de Batman a estas alturas. Así que voy a hablar de un par de documentales que me parecen interesantes. Y luego estoy revisando mi pauta. eh, Voy a hablar de una novela sobre Batman que se publicó en Chile y también sobre una antología de cómics de Batman que se publicó en Chile sin autorización de DC Comics, por supuesto, pero ya sabemos que se hacen hartas cosas aquí sin autorización. No sé por qué le caen de repente al Miel Gibson o a la panadería Sí, Superpan, le caen y a un car wash que era de Star Wars, sí. le cae el peso hasta el Banco Estado cuando usaba al pato como Darth Vader. Y sin embargo no le Mm. cae el peso a otras personas que hacen poleras con las IP y los personajes de Marvel o DC, y las comercializan y las venden en grandes tiendas y todo eso. No sé, eso me escapa a mi comprensión. Pero las cosas son como son. Entonces eso por mi parte. Bien. Por Sí, la tuya, imagínate la... no sé. ¿Ah? ¿Qué nos Disculpa. puedes aportar tú? Ah, sí. Bueno, yo lo que recuerdo de Batman de cuando era chico era obviamente la serie de los años 60, el Batman 66 que se llama ahora, que hace poco sacó cómics. Y obviamente ese era el Batman que uno pensaba que existía, pues, y cuando estás chico tampoco tiene, sobre todo en regiones, no tenía acceso a todos los cómics, tal vez por edad más que por interés, pues, porque los cómics estos de perfil tenían historias icónicas también, pero lo que le compraban a uno cuando era chico eran algunos de la Liga de la Justicia. Y me acuerdo de un cómic que ni siquiera sé cuál es porque debe haber tenido 10 años o 9 años, pero sí lo que recuerdo es que al final del cómic, y era el Batman, tenía el mismo, que muy parecido al traje, que con los colores clásicos, estos que son como el, bueno, el azul, el gris, que era muy parecido al de la serie de Adam West. Entonces, si uno es chico y no está muy informado, tú juráis que es lo mismo, ¿no? Pues como, oye, mira, está el cómic y está la serie, son el mismo personaje, son los mismos actores, y también terminaba, y además estaba también los amigos, ¿cómo se llaman? Los super amigos, pues entonces era como que, Mm, y siendo que tenían cada una de esas cosas de haber tenido 10 años de diferencia entre sí, porque imagínense, la serie de los 60, estos dibujos animados habrán sido de principios, finales de los 70 más o menos, y este cómic habrá sido del 88 por ahí, más o menos calculando mi edad. Y recuerdo, no sé, ni siquiera sé qué villano era, pero la cosa es que iban a lanzar un misil y nadie pudo detenerlo, ni Superman ni la Mujer Maravilla, y ya Batman en ese tiempo era un cabrón, porque se lanza el misil y el misil no va donde debía ir y explotaba en otro lado, y todos decían, oye, ¿dónde está Batman? Oh, no, se subió al misil y lo piloteó él y murió, y están todos muy tristes, y después aparece Batman detrás de ellos, yo solo le cambié el cableado o algo así, lo como que me escabullí y lo reprogramé, pero ya de ese no, tiempo, imagínate, estamos hablando de un cómic que era casi, incluso de haber sido los cómics que sacaban para que fuera parte de la línea de los super amigos, po. Entonces sí, era bien antiguo, bien infantil, y aún así ya Batman como hacían los gringos, outsmart a toda la Liga de la Justicia con todos sus superpoderes, y ya en esa época. bueno, lo que Así tú que dices, eso no es nuevo. el Batman 66 es porque es de 1966. Así Y es. acá te tengo el dato, los super amigos son de 1973, Imagínate, más antiguo todavía. o sea, más Más nuevo. Es más antiguo de antiguo lo que yo pensaba. sí, sí, no son, es que los super amigos Mm, transmitieron desde el 73 hasta el 86 por el Cartoon Network, dice aquí. mm, Pero no sí, importa esos reruns y todo lo que significa eso, yo también, si hago memoria, lo primero que tengo que haber conocido de Batman tiene que haber sido la serie de Adam West, el Batman 66, que ya sí. en esa época me parecía ridículo y camp y todo eso, porque ya había visto Star Wars, por ejemplo, que es súper seria y Sí, violenta. Obi-Wan, ¿te acuerdas cuando los sables láser
realmente hacían daño y te mutilaban y te podrían Sí, mataban gente. mataban gente, claro. Y los Jedi eran badasses y no eran unos burócratas monjes de pacotilla. Bueno, Sí, yo ya había visto Star Wars, entonces, y creo que además sí. veía muchas películas de vaqueros donde mi abuelo, mi abuelito querido decía, achaucha el muerto. Porque en esas películas como los Spaghetti Western, Sí, esas con Franco Nero, con Lee Van Cleef, El bueno, el malo y el feo, las películas de Sergio Leone, bueno, no sé, por alguna razón había mucho western en la televisión. Yo veía mucha televisión, como la mayoría de mi generación nos crió la tele. la tele. Y Sobre todo en yo, regiones que no teníamos mucho donde elegir. exacto. Yo vivía en Concepción en mi infancia, yo soy de Concepción, de la región del Biobío, y eh, también habían cosas como San Kuokai y otras series con live action, me refiero al live action, porque claro, los dibujitos Sí. animados eran otra cosa que aún así eran súper violentos, porque estaba Mazinger Z, estaba Centella, el superhéroe musulmán japonés, que es una cosa Sí. muy freak, que en algún momento espero que lo podamos conversar también. Entonces, sobre todo el anime, Fuerza G, había harta violencia también y mucha acción y chicas sexys y todo eso. Entonces, este Batman live action era como una cosa, yo la encontraba ya estúpida en ese tiempo, no me gustaba y estaba en la tele pero yo no la veía. Después la vi cuando yo estaba en la enseñanza media y la pasaban por TVN, me parece. Te estoy hablando yo como del 80 y... No, yo estaba ni siquiera en la enseñanza media, estaba en la básica todavía. Por allá como por el 88, Sí, 80. yo la vi en esa época, imagínate, tenía 8 años y en ese mismo, yo solo tenía canal nacional, que era en Vallenar, en la tercera región, y competía la misma tarde con Hulk. Y sí, pues era un cambio muy grande porque Ah, Hulk era claro. serio, pues tenía hasta la musiquita era dramático, tenía la musiquita de la pena y toda la cosa. Sí. Entonces era como el comical relief de la tarde, casi Batman. Y yo me quedé mucho tiempo con ese Batman, con el Batman de Adam West, el que era, para quienes no lo hayan visto, aunque lo dudo que no lo hayan visto, no sepan de su existencia, y también tenía su gracia, porque era bien colorido, inocente, estúpido, camp, tenía los Poe y los Crash, o sea, sí bebía del cómic. La mayoría de las representaciones de los personajes eran muy fidedignas al cómic. El Joker se veía como el Joker del cómic, el Pingüino también, Burgess Meredith, César Romero, grandes actores de la época. Es como que tú Sí, dijeras que tenías dicen ahora Price también. Vincent Price era el huevo, Egghead, que creo, no sé, que me parece que lo Sí, crearon específicamente lo para la crearon serie. para serie, Estaba sí. el Acertijo también, que era ese creo que era el mejor. A mí el que más me gustaba, bueno, pero eran todos muy buenos. Yo Astin, que después, era apellido Astin, que es el que hacía Homero Adams también. O sea, hubo dos acertijos, pero uno de ellos sí, es era cierto. John Astin. El que me gustaba más era que se parecía más a Jim Carrey, no el Homero o Gómez, como también Sí, se conoce. Y ¿qué más te iba a decir? Hubo una película, parece que eran varios capítulos que los juntaron en una película, que los sí, villanos tenían un sí. arma que deshidrataba a la gente y la convertía en arena. Creo que de ahí es la famosa escena de Batman corriendo con la bomba para acá, para allá y no sabía dónde arrojarla porque venían unas Sí, monjas por había un el lado, patillo. venía una banda escolar, habían unos patitos en el agua y también Sí. el bati repelente de tiburones. Estaba lleno de escenas memorables, no le podemos restar importancia a eso, pero imagínate, yo los primeros cómics que leí cuando era chico eran de Conan, así tipo el Conan tipo Frank Frazetta, Sí, la espada salvaje de Conan, sí, claro, no, no era para niños, pero acá da lo mismo. y me acuerdo mucho de una historia que me impresionó mucho de Conan, de esos que yo leí cuando era chico, donde después, mucho tiempo después me enteré que era una historia, muchas de estas estaban basadas en cuentos y en la obra de Robert Howard, y era muy Lovecraftiana porque había un dios elefante que después leí el cuento Sí. específico y era una adaptación de esa historia y era una criatura Lovecraftiana por donde se le diera. Y, y claro, yo tenía acceso a eso, por alguna razón no habían cómics de superhéroes, no tengo, yo leía, cuando llegaban esos cómics más adultos a mis manos, porque algunos adultos los había leído, porque yo estaba con Asterix, Los Pitufos, cosas como las revistas de Disney, Pato Donald, Tío Rico y todo eso. Pero volviendo a Batman, sí, yo me quedé mucho tiempo con eso,
con ese Batman y el Batman de los super amigos, y no leí mucho cómic de superhéroes en realidad. Llegaba de repente algún cómic a mis manos de Superman, de Batman, de Hulk, de los Cuatro Fantásticos y Spider-Man también, pero yo ya estaba, en esa época ya estaba entrando en la adolescencia, ya no me interesaba mucho los superhéroes, eh, y no habían todavía películas como tenemos ahora, que hasta hace un tiempo teníamos como semana por medio o algo, antes de que explotara la burbuja superheroica. Y me quedé con eso, yo creo que hasta el Batman de Tim Burton. Ahí fue cuando Mm. cambió como le gusta decir a los periodistas de la tele, ese fue el punto de inflexión. Y ahí cambiaron Sí, muchas cosas y muchos que estábamos quizás como nosotros, como yo, como tú, con esa imagen de este Batman, nos dimos cuenta que ya existía una larga tradición que se había desvinculado de ese Batman Camp de Adam West. Y de hecho, sí, pues cuando tú imagínate. hablas de el Casi look, 20 años, pero uno no sabía, pues. nosotros eso corresponde ya estábamos en los cómics en lo que corresponde a la edad de plata. Y ese Sí. Batman del traje gris con la capa azul, que está bien, que era el Mm. look de los super amigos, es el Batman de Neil Adams. Sí, Entonces, ya era la edad de plata, donde los cómics en ese mismo tiempo que Batman corría con la bomba de acá para allá, estaba luchando contra Ra's al Ghul en unas sí, historias súper adultas y súper bien hechas, bien pensadas, tipo James Bond, donde Ra's al Ghul le decía detective a Batman. Estaba más por ese lado, por esa arista no superheroica y alejada de la estupidez sí. de la edad de Gracias oro. a Denny O'Neil, que influyó mucho y murió hace poco, hace un año o dos, creo. Bueno, sí, yo estaba revisando ahí en los cómics que iba a recomendar y lamentablemente hemos perdido De a casi todo. Neil Adams. Neil Adams murió no hace mucho, Sí, Norm Brayfold también murió hace como 2 o 3 años. y Y lo sí, bueno que tenía esa dupla, porque era, si bien me parece que uno de los guionistas principales era Dennis O'Neil, y podía darse el lujo de trabajar con dos dibujantes que eran muy buenos, porque era Neil Adams y Norm Brayfold, entonces podía tener andando la máquina ahí produciendo. Creo que habían 3 o 4 series de Batman al unísono. Estaba el Shadow of the Batman, y había otra más que no me recuerdo. The Legends of the Dark Knight, y funcionaban al mismo tiempo, cada una hablando de diferentes tomas. Uno era como la faceta más superheroica, otro la faceta más detectivesca, y el otro era básicamente Elseworlds. claro, y estaba Historia autoconclusiva y también y estaba explorando diferentes formas. World Finest, donde hacía dupla siempre con Superman. Y también Sí, otro guionista muy, muy importante es Alan Grant, que lo perdimos casi al mismo sí. tiempo que a Neil Adams. Creo que, de hecho, Alan Grant murió el día de mi cumpleaños, el 20 de julio, de hace 2 años Sí, ya. él era, Alan Grant era el que trabajaba con los dos. Sí, Alan Grant, Neil Adams, y también iba yo a mencionar a John Cassaday, que falleció hace ya que Mm. hace menos de un mes, falleció hace que 2 semanas, algo así. Sí, 2 semanas. Joven, la Mm. misma edad, casi un poco mayor que yo nomás. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos ahí también, vamos a mencionar a todos los autores que contribuyeron a hacer del personaje lo que es, y viendo que también tenemos autores chilenos que han contribuido de alguna forma u otra. Entonces, eso, Mm. yo creo que, claro, que nos quedamos, muchos estábamos que no leíamos tantos cómics porque yo me volví un ávido lector de cómics ya casi siendo adulto, digamos, cuando estaba en la Mm. universidad, el primer año de universidad, ahí empecé a hacerme adicto a los cómics realmente. Antes, digamos, los cómics de superhéroes de DC y Marvel, porque antes, como lo he comentado, yo llegué digamos, al destape que tuvo el cómic chileno contracultural, cuando ya se terminó la dictadura, y poco antes de eso también estaban todos estos cómics que los he mencionado antes: Trauco, Matucana, Ácido, Bandido, y también leía los cómics que venían de Argentina, La Fierro, El Sí, Tajo. Scorpio. Y también leía otros cómics como
la heavy metal y su homóloga europea, la metal hurlant, y Mm, estaban acá hasta los metabarones, pero nada, no mucho de superhéroes. Pero los cómics no eran una pasión como se volvió a convertir. Yo leía harto y leía de todo. Novelas de ciencia ficción o fantasía o no, y de todo género, y también los cómics entraban ahí, pero como te digo, muy escasamente. Para esa época ya había superado al Asterix y al Pato Donald, sí. por supuesto. Curiosamente, Pero ya en ese tiempo ya estabas en Punta Arenas. sí, sí, en Sí, Punta bueno, Arenas. era más complicado. Siempre uno leía que decía recargo en flete para Sí, primera no, región y Punta de hecho Arenas. Era carísimo. yo me suscribía a Bandido y me llegaba por suscripción porque de repente llegaba, lo veía en algún kiosco, pero no duraban mucho. Y claro, de repente viajaba alguien a Santiago y le encargaba que fuera ahí al patio, un lugar que se llama El Patio en Providencia, donde había una tienda de cómics, o a la Maleta Cómics, y me traían cualquier cosa. Yo tenía una profesora que viajaba a Santiago, una profesora muy querida, Paulina Bird, y ella me acuerdo que le encargué algunos cómics, pero me trajo los que encontró nomás. Ahí venía una heavy metal donde leí por primera vez las castas de los metabarones, en la primera historia de los metabarones, que no sé, quizá incluso Bueno, puede que sea la primera que hizo Jodorowsky, con Moebius. Eso fue más o menos, diría yo, que fue el año 87, por ahí, 88. Varios otros cómics que, como te digo, son de estos cómics en su mayoría europeos. Entonces, y la característica de los cómics argentinos, sobre todo, bueno, estaba el Eternauta, que ahora ya se mostró creo el tráiler de Netflix, sí, sí, que y hay varios que no están conformes con que vuelva a ser Darín el personaje, que es como está nuestro bien, Íñigo Vicuña que actúa de todo. pero bueno, eh, sí, necesitan Star Power en todo caso para poder hacer. Sí, Es sí, como Nicolas para, Cage cuando la gente decía yo, oh sí, es que estaba bien Long Legs, pero no podía como sacarme de la cabeza que era Nicolas Cage. Pero quizás sin Nicolas Cage no le pasan plata al director, que es el mm, hijo de Norman Bates en persona, no olvido sí. cómo se llama el actor. Bueno, que es lo que pasó con el Joker también, si esa perfectamente podría ser una película de una persona con problemas X, pero Sí, sí. necesitaban el Star Power, también la Bueno, marca, y se entiende, y en pues. ese tiempo ya DC Es lo estaba mismo, medio chato con los multiversos, o sí, sea, con los universos unificados, entonces ya, démosle por este lado también. lo mismo que están diciendo ahora, como que salió Gambit en Deadpool, Wolverine y Deadpool. Sí, pero el Channing Tatum como que no tiene, es demasiado grande, demasiado musculoso. Pero es que el tipo es como Ryan Reynolds, ha querido como durante más de 10 años hacer a Gambit, al final lo pudo hacer, y hay muchos que nos contentamos, que somos fan de Gambit, que preferimos eso a nada. Sí, Por lo menos se nota que el tipo lo hace porque realmente no como estos otros actores que van por su cheque nomás. Es un sí. passion project, eso es lo que yo le denomino así. Entonces, a lo que quería ir yo es que los argentinos, en todos estos cómics que yo leía, eran casi todas historias como independientes, únicas, one shots, autocontenidas, no había como mucho personaje que se repetía. Estaba Necrodamus, que Sí. sí, estaba Necrodamus, estaba Chomón en La Casta Maldita del maestro Alcatena, y creo que esos son los par de personajes, Chomón y Necrodamus, que me acuerdo. El resto eran como historias que no eran de personajes propiamente tal. Sí, mucha ciencia ficción y mucha historia, Mm. que bueno, ni hablar, los argentinos, no nos voy a apocar ni a echarnos abajo, pero Mm. uff, los Tiene la argentinos escuela. tienen unos maestros, no sé, aquí quizás Máximo Carvajal podría estar a la altura de Alcatena, pero Mm. no se me ocurren otros. Pero, en fin, volviendo a Batman, aparece esta cuestión, aparece la película de Tim Burton, que creo que será como del 90, 89. del 89, con la Sí, Batmanía, que sacudió a todo el mundo. Venía como poco después, yo como que en mi mente tengo a Beetlejuice y después tengo a sí, Batman. sí. No, y de hecho la gente ahora salió en entrevistas de que no pensaban que Michael Keaton pudiera ser Batman, porque lo encontraban chico, lo encontraban medio pelado, lo encontraban muy poco, que no estaba en forma, y,
pero fue lo que necesitábamos para sacarnos un poco la serie animada. O sea, la serie animada, Sí, el Batman 66. sí, el Batman 66. Sí, y desde ahí, desde ese momento, claro, yo ya sabía, antes de eso, como tenía la Bandido, y en la Bandido Ferrera, el Javier Ferrera, hacía Mm, notas editoriales y también tenía artículos donde hablaba de otras cosas. Por la Bandido me enteré allá por el 88, 89 de la existencia de Watchmen, del Dark Knight Returns, de Rancero, mm, de varias cosas que eran artículos que él ponía como de noticias internacionales u obras que valía la pena porque, claro, él estaba mucho más al tanto porque seguro iba para afuera, viajaba y tenía todo esto. Él era ya un editor en esa época de cómics, uno era un cabro chico nomás, hasta que estaba en mm. séptimo, octavo básico y estaba aprendiendo. Entonces después, claro, aparece esto y la gente, oh, quiero leer a Batman, quiero leer cómics de Batman. Y justamente Grant Morrison, el excéntrico guionista escocés Grant Morrison, por esa época había hecho el Arkham Asylum con Dave McKean. Dave McKean, sí. Y gracias a eso Grant Morrison se volvió millonario. Porque justo el cómic coincidió con la película de Barton. Y de ahí después, claro, ya sabía yo que, sí, que existía el Dark Knight Returns de Frank Miller y que estas obras capitales ya estaban ya empezando a influir y a hacer. Era el momento en que Watchmen, Dark Knight Returns, el Arkham Asylum estaban empezando a cambiar el ecosistema del cómic, de la historieta. Entonces estaba pasando en real Sí, time, porque casi todos podríamos esos decir. cómics eran del año 85, 86 más o menos, y la película fue el 89, y ponte que le hayan empezado a juntar la plata y a producirla el 88, 87, entonces venían desde esa ola. Y eso los tenían como referentes también. Y sin embargo, yo sabía que todo esto existía, pero yo no leí el Dark Knight Returns ni Watchmen hasta si no el 2002 más o menos. El 2002. Mm. Porque durante esa época eh, entablé amistad con un amigo que tenía una extensa biblioteca de cómics. Y él era lo suficientemente generoso como para prestar los cómics. Y ahí pude acceder. Él tenía todos estos clásicos, todo esto incunable. Tenía una colección de la revista Wizard, él, por supuesto en inglés, la original. No Wizard of the Coast, como decía un amigo No. de nosotros, la revista Wizard. Y en algún momento cuando él empezó a deshacerse de cosas, me regaló toda su colección de la revista Wizard. Y en algún momento yo dije, las revisaba después, años después, digo como hace unos 5 años, y veía como outdated y como tan de su tiempo que era la cuestión, tan anti-woke, por decirlo así, de una forma Sí. prácticamente muy incorrecta, cosificando a las mujeres, haciendo una cosa que ahora lo vemos con el lente actual y decimos, ay, qué desastre esta cuestión. Entonces yo había pensado, sería interesante hacer como, voy a hacer un canal de YouTube y voy a revisar y voy a leer las Wizard y después se me adelantó que paz descanse nuestro amigo Ed Piscor. Y Sí. hacían exactamente eso, revisaban, bueno, muchas otras obras, pero sí, la Wizard, y creo que con una visión más o menos como la que quería hacer yo. Pero puede que lo haga yo eventualmente porque tengo todas esas Wizards ahí y son como una ventana hacia el pasado. Va volviendo a Batman, no quiero que Sí. nos acabe el tiempo sin ir al material que yo No, tenía. pero es bonito eso que mencionaste. O sea, los cómics en esa época pre-internet eran como los discos de vinilo, ¿no? La única forma de leer, enterarte de lo que estaba pasando era o viajando al extranjero, en el caso de los que tenían más dinero, o en el caso lo otro era que te lo prestaran, sobre todo regiones. O sea, necesariamente tenías que tener un amigo que viviera en Santiago y que pudiera ir al Persa Bio Bio o a los kioscos de la avenida, o sea, de la Paseo Huérfano. Y yo tenía un amigo que me enseñó todos esos cómics, que era Jean Paul Piña, que puede que esté por ahí. También, pues él era un gran coleccionista de Batman y me tocó justo en esa época que en Vallenar estaba llegando los cómics. No, esto fue antes, incluso fue antes. Yo por eso empecé a comprar los cómics de la editorial Vid cuando llegaron a Vallenar, porque él ya me había prestado La Broma Asesina, de editorial Perfil, me había prestado Una Muerte a la Familia también, La Caída del Murciélago, que estaba de moda en ese tiempo.
Entonces, pero tenía esa mística de los cómics, que necesitabas un amigo generoso que te los prestara, po. No, no todos teníamos acceso. Sí, pues, eso Y se ocurría por... agradece eso, ahora no, pues no es lo mismo que te manden un link o que te manden un PDF, o sea, se agradece, cierto, pero no tiene la mística que te presten un cómic en papel y no tener donde comparar tus opiniones porque no hay internet en esa época. Claro. Y también lo que recuerdo del Caballero Nocturno es que lo leí en dos partes. Y me pasó lo mismo con el Hobbit, no, con el Señor de los Anillos. Fue muy gracioso porque en ese tiempo no eran menos recursos. Entonces, por ejemplo, yo fui a la gira de estudio el año 98 a México. Ya sabía de los cómics Big en todo caso, ya fui a eso incluso, así como el día que pase un kiosco en México me los compro todos. Y pasó eso, pues justo estaban pasando, ya había pasado el tiempo de venta del Regreso Caballero Nocturno 1, así que encontré el 2 y me lo compré. Y no lo leí hasta que llegué a Chile y empezaron a publicarlo y fueron como 2 años más o menos, o un año y medio, que lo tuve ahí sellado para poder comprarme el uno y leerlo los dos juntos. Y imagínate la fuerza de voluntad para no hacerme spoilers también, pues si uno en ese tiempo tampoco, si bien había internet, yo no tenía, entonces tampoco tenía, y aparte que yo me imagino para bajar un cómic entero tenía que estar una semana bajándolo, entonces no había otra más que esperar que lo publicaran en Chile para poderlo leer. Entonces, esa historia de la nostalgia que también tenemos acá en Retro Robótico. Justamente, sí, sí. Esas son como Es importante porque en esa época uno estaba muy solo, entonces si no encontrabas un amigo, alguien que estuviera interesado también en los cómics, si no le prestabas tus cómics, ¿cómo ibas a poder conversar con esa otra persona Mm. sobre los cómics y sobre tus intereses? Entonces, como decimos, la única forma de conocer a Spider-Man o los Cuatro Fantásticos era por algunas series que ya eran antiguas en esa época o por los cómics. Sí, Porque cuando estoy pensando yo en fines de los 80, principios de los 90, como que no habían, ya habían muerto los Transformers, G.I. Joe, y eran series del mm, 85, del 86, ya a principios de los 90 ya como que no existían, sí, He-Man también ya había muerto, y, y series de superhéroes como que no existían, las últimas habían sido de los 60, de los 70, quizás a principios de los sí. 80, no sé, pero yo no recuerdo que hubiesen series contemporáneas de superhéroes como en esa época, posiblemente, pero yo no No, la hubo recuerdo. un vacío. Sí, hubo un vacío y Sí, fue como el vacío de Star Wars, más o menos. posteriormente regresaron con creo que el Amazing, el Spider-Man animado, creo que reflotó todo El y Fox después, Kids. claro, y ahí vino el Spider-Man, X-Men, el X-Men original, y esto Sí, estamos hablando de, la serie animada de Batman también. claro, y esto es principio de los 90, y por ahí, Mm, a mediados de los 90 ya, por ahí, por lo menos, sí, la serie de los X-Men, yo recuerdo haberla empezado a ver más o menos en el 95, por ahí la tengo sí, más o identificada, el menos año sepa. 95, yo ya estaba en la universidad en esa época, y ahí me volví Sí. pero un fan de los X-Men, pero absoluto. Sí, Compraba yo creo que a todo. todos nos pasó porque llegó ese verano. Yo me acuerdo que fue el primer verano que tuve cable en mi casa, que instalaron el cable, y ese verano yo no salía a la calle. Yo Ah, me vi las series del Fox Kids. En ese tiempo estaba Spider-Man, X-Men, hasta los Power Rangers los veía. Así ya llegaba a un nivel de que ya mientras esperaba que dieran la vuelta lo vi todo. sí, creo que fue una serie que marcó mucho a esta generación. Y yo, por ejemplo, yo vivía en Santiago en esa época, había una tienda de cómics en un caracol, por ahí mira, era la misma calle donde estaba un mítico local que se llama el Barón Rojo, que era lo que se denomina un café con piernas. Y era como el Sí. más famoso del centro, era ese, el Barón Rojo. Y ahí estaba este caracol, unas cosas que ya en esa época eran medias ignotas, como que nadie iba para esos lugares medio abandonados. Y ahí estaba esta tienda, y ahí yo iba a comprar cómics de los X-Men de la versión española,
No me acuerdo cómo es que se llamaba la... Patrulla X. Sí, pues la Con los Patrulla X. X. La Patrullosa, le decían, la Patrullosa. ¿Cuál era la editorial? ¿Cuál era la editorial? No me acuerdo cuál era la editorial española, pero... ¿Trinco era así o no? No, no era creo que otra. sí, sí. ¿Forum o no? ¿O Al, Forum? Alfil, no. No, bueno, no me acuerdo. Ya, la cuestión es que eran de España, entonces tenían unas traducciones bien divertidas donde hablaban de mariposa mental Sí. y lo ves, Estela ¿no? Plateada. Lo ves, no es más aceptable, sí. A Havok le O decían Aguja Dinámica, caos. o no, esa era la serie animada, parece. O Sí, sea, por los un, monos no, animados. ese no, lo ves, no es mucho mejor, y en la serie era Guepardo, en la Sí. serie era Guepardo. En los cómics estos españoles, Quicksilver era Mercurio, Mm. Havok era Caos, Psylocke era Mariposa Mental. eh, ¿Y qué otro personaje tenía un nombre? Bueno, los otros eran fáciles, Tormenta, Cíclope, Júbilo, eran bien Sí, fáciles de, se de explicaban traducir. solos. Y Javier era Ruedas, Wilson, como le decía Logan. Sí, sí, que políticamente incorrecto, Sí. Logan. Entonces hemos llegado como ahora sí, cualquier De cosa. nuevo llegamos a Marvel. Sí, estamos hablando de Bueno, antes cualquier. de salir de eso, bueno, cuando llegaron los X-Men a Vallenar también, ahí ya tenía un amigo que también juntaba cómics, que era Arturo Marina, entonces ahí nos repartíamos. Él compré, él siempre fue fan de Marvel. Él siempre fue fan de lo que no era tan popular, pero era como true. Entonces, si a mí me gustaba Metallica, le gustaba Megadeth. Si a mí me Ya. gustaba el Colo-Colo, le gustaba la U. Si yo juntaba Batman, él juntaba X-Men, pero ahí después nos prestábamos los cómics, que era la gracia. Entonces, pero habían cómics que había que tener, entonces por mucho que él tuviera atracciones fatales de cuando le sacan el adamantium a Wolverine, yo también me lo compré, pues. Entonces hay que tenerlo. Eran cosas que uno sabía que se venían heavy. Sí, mira, Lo único fome que llegaban todos descontinuadas las cosas de Beat, era como que compraban la licencia para las historias más centrales, pero siempre decía, vea ese capítulo tanto, y uno nunca iba a tener acceso a esos otros capítulos para complementar, porque son los one shot que le llaman ahora, no, tienen otro nombre. Los tie-ins, ¿no? los tie-ins, claro, es cuando hay Que son una como unos serie cómics, principal, son sí, cómics como, paralelos que... claro, por Sí. ejemplo, cuando Marvel publicó Civil War era una miniserie, digamos, de 6 números, pero como involucraba a todo el universo Mm. Marvel, había tie-ins, que era Spider-Man Civil War, Punisher Civil War, y así sucesivamente. Entonces, sí, pues esos son los tie-ins, que se supone que no es necesario que los leas para entender la miniserie, Que es pero, como deberían ser las series Marvel, pero ya volvemos, man. pero bueno, así terminamos con Marvel, los X-Men, y Sí. nos despedimos, y vamos a hacer... Bueno, y todo esto es porque cuando tú juntas a dos Wolverine, uno enfrentado con otro, sale un Batman. Ahí está, pues, ¿viste? Entonces tenemos una conclusión, pero aquí tengo en mi mano la Patrulla X. Y además, el imprescindible Boletín Mutante. Este es el número 125 del X-Men del año 93, dice aquí, ¿sí? La Patrulla X número 125, de 1992, original, Marvel Comics. Y publicada al año siguiente, por lo visto. Y esta está dibujada por el mismísimo Jim Lee, que era el que era justamente esta la época de Jim Lee, un poco antes aquí. Ya estaba a punto de irse de Marvel para fundar Image y sacar a los Wildcats, pero esto está dibujado por él y con argumento de él. Dice Jim Lee and Will Portacio, argumento y dibujo, Art Siebert, acabado, Scott Lobdell en diálogos y Joe Rosas en color. Puras leyendas. Y claro, estos cómics, estas ediciones españolas de Forum eran muy buenas porque traía harto material extra. Por ejemplo, aquí hay unas páginas que dice X-Manía, el correo mutante. Eh, y vienen cosas que escribía la gente, porque mandaban cartas en aquella época. Sí. Y aquí viene aparte de eso, pues, está el Boletín Mutante, que trae una entrevista a Jim Lee. Jim Lee, entrevista con el artista más de moda. Wow. Después, ¿Qué hora es jefe de DC, po? sí, un muy buen hombre de negocios. No da puntada sin hilo.
Mutant Report, Jim Lee, entrevista. Una entrevista que tradujeron. Después hay una Dimensión X, los años oscuros, sobre cómo los X-Men, cuando se dejaron de publicar, dónde estuvieron apareciendo. Por eso Bestia se fue a los Vengadores. Cuando yo conocí la primera formación de los Vengadores que yo conocí, estaba Bestia en esa formación. Bestia tuvo su propio cómic cuando Bestia era gris. Fue igual que el mismo caso que con Hulk. Como Hulk. Bestia en un comienzo también fue gris. Y al principio solo tenía las patas grandes nomás, porque era como que era súper acrobático, intelecto genio, pero no se veía más raro. No era un furro. Se transformaba, Hulk se transformaba durante la luna llena. Pero sí, era muy similar claro, si Bestia en un principio no era como dices tú, como lo describes tú, después buscando como curar, entre comillas, la mutación, igual que en la película que hicieron esa en First Class, ahí se volvió a furro. Entonces estos cómics son una delicia. Qué bueno que esta conversación sobre el Batman Day sirvió para desempolvar estos cómics. Aquí hay otros con arte de Andy Kubert, con guión de Fabián Nicieza. Acá está Omega Rojo en un splash page doble. Maravilloso, maravilloso realmente. Y después vamos a hacer un capítulo especial sobre estos cómics. Por ejemplo, acá hay una sección, mira, compro, cambio, vendo, compro toda clase de cómics Vértice en formato pequeño, vendo toda una serie de Comic Forum, compro los números de la Patrulla X del 100 al 106. Y por ejemplo, que estoy viendo acá, además del cómic de los X-Men que están peleando con Omega Rojo, trae un cómic de Sam Keith, de Wolverine contra Venom, Lobezno y Veneno. Los sueños no pueden matarte, pero pueden intentarlo. Y así en algún momento vamos a revisar esto. Quizás ahí sea mejor un video que un podcast, porque hay que mostrar este arte maravilloso. Y es claro, los Comic Forum te entregaban un montón de material extra. Aquí hay mucha información, incluso le dedicaron varias páginas a artistas españoles. Acá tengo un número, mira, viene con toda una reseña de los cómics de Star Trek. Y acá hay un número dice, Portafolio Mutante, Preview, donde presentan, aquí dice, dentro de diversos planteamientos para mejorar el contenido de los cómics editados por Forum, surge la idea de crear un coleccionable de fichas con ilustraciones originales de artistas españoles, en los que destacarían los principales momentos estelares Marvel. Inmediatamente nos pusimos las fichas. Inmediatamente nos pusimos en contacto con la primera generación de talentos autóctonos y tanto Carlos Pacheco como Salvador Larroca se interesaron en el proyecto. Carlos Pacheco y Salvador Larroca, que llegaron a ser grandes artistas de Marvel. Pacheco murió hace poco, ¿cierto? Creo que sí. Hace poco estamos hablando post-pandemia. En otros estándares que no. Bueno, una de las cosas que hacíamos en los podcasts anteriores era no usar Google, solo tratar de usar nuestra memoria. Sí, justamente. Ahora no, porque es una cosa que preparó Sergio y está hablándola, pero cuando salen datos así sí, de la nada, tratamos de hacerlo a pura memoria. Esto es más o menos espontáneo, sin mucho chequeo al Google, pero sí, Carlos Pacheco falleció el fatídico 2022, el 9 de noviembre de 2022. Y Salvador Larroca continúa trabajando hasta el día de hoy, está en unos cómics de Star Wars, pero lamentablemente cada vez ha recurrido más y más al tracing y prácticamente está calcando los fotogramas pese a que es un artista increíble que dibuja espectacularmente, pero no sé más. También John Cassaday John Cassaday también había decaído harto su arte, entonces pasa. ¿Será que el advenimiento de la AI como que los bajoneó un poco y empezaron ya, si la gente quiere AI, yo me voy a hacer tracing? Yo por lo menos encuentro entre copiarme yo y que me copie un computador, mejor me copio yo.
Sí, es que la AI ya creó un estilo propio que es tan identificable, ¿no? Bueno, ya eso es parte también de otra discusión más, pero acá hay unas ilustraciones preciosas. Boceto de bicho pigambito por José Ramón Bernadó. Boceto de mariposa mental por Jesús Merino. Espero, o me gustaría escanear esto incluso y poder subirlo a alguna parte, porque hay unas cosas aquí que seguramente no están en ningún lado y que las tengo acá en mis manos. Arte fantástico. Dibujo inacabado de dominó por Antonio Saldaña. Boceto de Dominó, global. ¿Ah? ya estaba dominó. Sí, pues está aquí Cable, está Colossus. Boceto de Pícara y Magneto por Jordi Ah, Camprubí. Ya estaban ya en esa época. Bueno, en fin, volvamos a Batman para ya que. le están chipeando. Sí, ya en esa época. Bueno, hablando del material extra, las ediciones de Grappa Beat también traían harto material extra, aparte de las cartas, traían un póster interior también con las portadas. Y recuerdo que el primero que me compré en kiosco en Vallenar era el último Arkham. Era una serie como de 3 números más o menos, donde Batman se internaba voluntariamente al asilo para descubrir por dónde se estaban escapando los, los psicópatas que están albergados ahí. Pues. La Entonces, en este puerta caso era para giratoria. pillar al señor Trask. Sí, era para pillar al señor Sass, que estaba en una caja, y lo tenían amordazado como en la amiga Lecter, pero igual se escapaba. Entonces la idea era que el material extra hablaba del caso del conductivismo en la psicología y hablaba del psicólogo Skinner, que era famoso en ese tiempo y tenía harta información súper pro igual, o sea, ahí había hecho escuela forum seguramente y también lo hacía la CIMOC. La CIMOC también traía información extra de eventos y Sí, análisis de por otro tipo de eso. medios, entonces no solo venía, era un buen valor agregado, Sí, por que eso estos cómics culturalmente era estos cómics son muy valiosos en súper ese sentido, sí. importante eso en la época nuestra. Estamos hablando de la época pre-internet, obviamente. Claro, sí, por supuesto. Incluso ahora yo creo que ahora, porque tenemos un montón ahora tenemos todo un fenómeno que es el link rot y el dead internet y hay tanta basura, tanto material que no, las mismas IA, cuando tú les preguntas a los chatbots alguna cosa, si no la saben, la inventan lamentablemente. Entonces, ya como hemos hablado, la IA se está alimentando casi de sí misma, se está mordiendo la cola, entonces está empezando a dar resultados inexactos. Pero aquí incluso hay cómics originales. Aquí hay uno de Wolverine con Júbilo y el Ghost Rider, y se pone a llover y se le apaga la moto. Y la moto tiene una rueda de fuego. Entonces, Sí. muy divertido. Un cómic Nadie original sabía que su debilidad era la lluvia. Ahora estaría feliz porque ya no llueve. que sería más efectivo. Pero volviendo, ahora que estamos hablando de cómics, ya voy a tirarme los cómics recomendados, Los datos. son como los obvios, los ordené, están en orden cronológico. Partimos, por supuesto, con el regreso del Caballero Oscuro, The Dark Knight Returns, de 1986, por Frank Miller, y una sinopsis, una visión oscura y madura de Batman en un futuro distópico. Este cómic influyó en la representación del personaje en otros medios y marcó un antes y un después en el género de superhéroes. Después, Batman Año 1, Batman Year One, que es del 87, con Frank Miller nuevamente en guión y David Mazzucchelli en dibujo. David Mazzucchelli. Sinopsis, un clásico que narra los primeros años de Batman como vigilante en Gotham City. Es una historia conmovedora y realista que establece las bases del personaje. Back to Basics. Después tenemos Batman Año 2, Batman Year 2, también del 87. Ahí los autores son Mike W. Barr en guión y Jim Aparo en dibujo. La sinopsis, una secuela de Año 1 que continúa la historia de Batman mientras se enfrenta a nuevos desafíos y consolida su papel como protector de Gotham. Después, tú ya la mencionaste, La broma asesina de Killing Joke de 1988, con estas leyendas que son Alan Moore en guión y Brian Boland en dibujo. La sinopsis, una historia psicológica y perturbadora que explora la relación entre Batman y el Joker. Aunque polémica, es una obra maestra que profundiza en la psique de ambos personajes. Después tenemos también el ya mencionado Arkham Asylum,
Un lugar sensato en una tierra sensata, que es Arkham Asylum, A Serious House on Serious Earth, de 1989. Ya lo mencionamos, Grant Morrison en guión, Dave McKean en dibujo. Es una exploración psicológica del asilo Arkham, donde Batman se enfrenta a los villanos más peligrosos de Gotham, en un escenario claustrofóbico y lleno de locura. Después tenemos El Largo Halloween, The Long Halloween, del 1996 al 97, de Jeff Loeb en guión y Tim Sale en dibujo. Una saga criminal que se desarrolla durante un año, donde Batman investiga una serie de asesinatos mientras se enfrentan las familias mafiosas de Gotham. Después tenemos, ahí nos saltamos al 2002-2003, Batman, Hush. Autores Jeff Loeb en guión y Jim Lee en dibujo. Una historia llena de misterio y acción, donde Batman debe enfrentar a un nuevo y enigmático villano que conoce todos sus secretos. Ese villano es Hush, que es como quédate callado. Tate piola en Chile. Hush, tate piola. Después tenemos a Batman, el hombre que ríe, que no es como estuvo muy de moda hace un tiempo, de Batman Who Laughs. Sí. Este es Batman The Man Who Laughs, 2005, de Ed Brubaker en guión y Doug Mank en dibujo, sí. Una historia que explora los orígenes del Joker y su relación con Batman con un enfoque más psicológico y oscuro. Después tenemos Batman Tierra 1, del 2011, de Jeff Jones y Gary Frank en dibujo. Es una reimaginación moderna de los orígenes de Batman con un enfoque más realista y centrado en los personajes. Aquí hay unas menciones especiales, cómics que a mí particularmente me gustan mucho. Está el llamado, titulado Joker, a secas, que es del 2008. El guionista es Brian Azzarello y el dibujante, el artista es Lee Bermejo. Y es una visión más cruda y violenta del Joker, explorando su psicología y su impacto en Gotham. Este cómic buenísimo, ¿no? Ese es muy bueno. Es excelente, es todo del Joker, es súper, digamos, entre comillas, adulto, serio. Me imagino que es como el enfoque que le están queriendo dar a la serie El Pingüino, que parece que tiene muy buenos reviews. Y la gracia de esto es que Batman no aparece sino hasta las últimas 2 páginas. Y aparece como en 2 páginas nomás. Es la historia de un criminal de baja monta, cómo se relaciona al Joker y cómo va haciendo, cómo se corrompe por el Joker. El Joker es como este agente o esta cosa así como ese mismo gas como el que tira para que la gente se vuelva loca o con esta sonrisa en la cara. Él es como la cercanía, como que te propone que la cercanía al propio Joker te puede volver loco, claro, te puede poner como similar a él. Y esa es una de mis recomendaciones, Joker. Y después tenemos el Planetary Batman Night on Earth del 2003, con Warren Ellis en guión y John Cassaday en dibujo. Que en paz descanse John Cassaday. Y la sinopsis, el equipo de Planetary, estos arqueólogos de lo insólito, viajan a Gotham para buscar a un criminal o a un tipo con habilidades que está como crea una burbuja que hace que un lugar específico empiece a rotar a través del multiverso. Eso posibilita que Planetary se enfrente a varias versiones de Batman, porque el lugar en el que este tipo está y que no puede salir de ahí y que va rotando a través de todo el multiverso es el callejón donde mataron a los padres de Bruce Wayne. Entonces, a medida que va cambiando cada 2 páginas el multiverso, van apareciendo distintas versiones de Batman, que son algunas de las versiones que hemos mencionado acá. Está la versión original de Bob Kane y Bill Finger, que de hecho sale con una pistola en la mano apuntándolo a la cabeza del personaje del villano, entre comillas. Está la versión de Adam West también, que usa un batirrepelente contra supervillana. Está el Batman de Neil Adams. Y también aparece el Batman de Frank Miller del Dark Knight Returns, que es así como enorme y súper se parecía más a Lobo que a Batman. Y finalmente hay un Batman que supongo que es la interpretación de Warren Ellis y John Cassaday, que es su interpretación de Batman, que es el último que aparece y que soluciona, digamos, el problema. Es un cómic muy, muy, muy recomendable. A mí es uno de mis cómics favoritos, no solo de Planetary, sino de Batman también. Luego tenemos otro que recomiendo mucho y que es muy significativo para mí, porque es uno de los cómics que compré cuando yo vivía en Inglaterra. Cuando yo vivía en Inglaterra compraba los siguientes títulos. Estaba suscrito a un cómic que se llamaba Toxic,
donde estaba la mayoría de los creativos de 2000 AD, la mítica 2000 AD, y ahí habían personajes como que no son muy conocidos, por supuesto, porque eran más de la esfera británica. Estaba el Accident Man, sí, ese era uno. Estaban los Brad Bizarre, estaba The Driver, y estaba eh, Martial Law. Martial Law, que era ya una desconstrucción del superhéroe. No creo que esos personajes no se alcanzaron a conocer. Martial Law era co-creación de Alan Grant, que lo mencionábamos hace un rato, y de Kevin O'Neill. Kevin O'Neill, colaborador, co-creador con Alan Moore de la Liga de Caballeros Extraordinarios, que también falleció Kevin O'Neill, un tremendo artista que se sale de todo canon, súper bizarro y más heredero, como nuestro amigo Franco Fez, de la caricatura y de la caricatura satírica, que del cómic mismo. Vienen como de otro lado. Ahí tenemos yo me compraba la Toxic, los cómics de Depredador y Alien que venían juntos, y el de Terminator. Y encontré que todos eran ediciones británicas, que el cómic británico es más grande que el norteamericano. Es como tipo álbum, formato álbum, y no formato comic book. Y encontré este cómic que era el Batman Judge Dredd, que se llama Judgment on Gotham, de 1991, con Alan Grant y John Wagner en guión, y Simon Bisley en arte. Y este crossover fue el primer crossover entre Judge Dredd y Batman, que se publicó en 1991, que yo estaba viviendo en Inglaterra en esa época. Y por supuesto se trata sobre típica cosa: Batman pasa a la dimensión del Judge Dredd, Mega City One, y el Dredd va a Gotham también. Sale el Judge Dredd, y es un cómic, bueno, tiene el arte de Simon Bisley, que ya es un deleite en sí. Es súper violento, bueno, como es el Judge Dredd. Tiene más de Judge Dredd, diría yo, que de Batman. Por los Sí. guionistas, por supuesto, por el equipo creativo. Como darle a los británicos las llaves de Gotham. Del reino. Hagan lo que quieran en el fondo con Batman. Y eso con respecto a mis recomendaciones de cómics significativos para mí, significativos para la historia del cómic, algunos que has leído tú también. Y quiero hablar de documentales que quería recomendar. Uno de ellos se llama Batman y Bill, es del 2017, y es un documental que muestra la verdadera historia detrás de la creación de Batman, ya que durante décadas se reconoció solo a Bob Kane como el creador de Batman. En este documental se revela que Bill Finger fue más que un colaborador fundamental, sino un co-creador. Él aportó muchas de las ideas más icónicas del personaje: la identidad secreta, la Baticueva, muchos villanos emblemáticos, el look también. Varios hemos visto cómo era el Batman que diseñó originalmente No, Kane, que era nadie un se acordaría de eso. desastre, era una cosa horripilante. Y el documental Batman y Bill sigue la investigación del escritor Mark Tyler Nobleman, que se dedicó años a desentrañar esta historia oculta. Nobleman, como dije, es un escritor, autor de libros como Bill the Boy Wonder, The Secret Co-Creator of Batman, que era justamente un libro sobre Bill Finger. Y él inició esta cruzada para reivindicar la figura de Bill Finger y darle el reconocimiento que merece. Él rastreó hasta que encontró a un heredero de Bill Finger, que tenía una vida así como súper privada, igual que quizás similar a Steve Ditko. Pero logró encontrar a un hijo de Bill Finger, pero resulta que había fallecido. Pero aún así después logró descubrir que este hijo había tenido una hija, y llegó a donde la hija. Y gracias a todo eso logró finalmente que DC torciera el brazo y reconociera el aporte de Bill Finger. Y en una parte del documental, que es súper emotivo, van a un estreno de no me acuerdo cuál de las películas de Batman, y ya aparece en los créditos: Batman created by Bob Kane with Bill Finger. Había un aspecto legal que lo mencionaban ahí, lo del with, que era como creado por Bob Kane con Bill Finger, que era distinto decir creado por Bob Kane y Bill Finger, que es como dice Spider-Man, creado por Stan Lee y Steve Ditko. Entonces el with era como, ya, es la concesión que tuve que hacer para que apareciera el nombre de Bill Finger. Un aporte creativo. Es como los aportes, ¿cómo se llaman? Los aportes conceptuales.
Bueno, Ese fuerte conceptual. este documental Batman y Bill no solo es un homenaje a Bill Finger, sino también es una crítica a una industria, la industria del cómic, que normalmente no reconoce el trabajo de sus creadores. Bob Kane fue más zorro, el tipo era ya un hombre de negocio, tipo Jim Lee se peleaba, entonces Sí. supo amarrar y hacer todas las cuestiones muy bien desde un principio. No, y se paseaba por todas partes diciendo, hola, soy el creador de Batman, ten mi autógrafo. Yo Y creo que era un habitual de la mansión de Playboy. Y él hacía como lo mismo. además vino después de Siegel y Schuster, vio seguramente Mm, cómo los trataron, sí. el mal negocio que hicieron, y él dijo, no, yo voy a hacer otro negocio mucho mejor. Ese es un documental, se lo recomiendo mucho, Batman y Bill debe estar en alguna plataforma, así mismo como el que voy a sugerir a continuación, que se llama Confessions of a Superhero, Confesiones de un superhéroe, es del 2007, y trata sobre unos cosplayers, que no sé si llamarle en realidad cosplayers, porque es gente que se disfraza. Nos pasa, por ejemplo, acá también, deben ser cosplayer en el reloj de Viña, el reloj de flores de Viña. Mm, Uno puede encontrar a veces al Capitán América, a Iron Man, algunos personajes de Disney, a Groot y a Stormtroopers también. De hecho, por ahí salió sí, una noticia como que, eran antes de que se hicieran famosos en las convenciones, fueran como atracciones en los lugares turísticos de Estados Unidos. claro, tú vas ahí, te tomas fotos con ellos y no pueden cobrarte, porque si no se los llevan preso. Pero entonces, acá en el Hollywood Boulevard, están Mm, todos estos personajes disfrazados y tú vas y si te quieres tomar una foto con ellos, después tienes que pasarles una propina, porque si no, no te pueden cobrar, porque si no estarían haciendo mm. un comercio, un trabajo ilegal. Entonces, este documental que lo recomiendo mucho, se centra principalmente en el Superman de Hollywood Boulevard, que se llamaba Christopher Dennis, que dedicó gran parte de su vida a interpretar a Superman aquí donde está el Teatro Chino, creo que se llama, en Sí. Hollywood. Y era un tipo muy carismático, que se veía como muy buena persona y que se veía, pero se veía como la Sí, versión bueno, ¿no? algo acabada de Christopher Reeves. Tenía Sí. un buen traje, se parecía a algo, pero tenía problemas, tenía problemas de salud mental, de adicción, y pese a que parecía una muy buena persona, lamentablemente terminó viviendo en la calle, homeless, y falleció en noviembre del 2019 y encontraron su cuerpo sin vida dentro de un contenedor de ropa vieja en la calle, Wow. lamentablemente. Ahí se ve que el tipo vivía para Superman. Vemos su casa, que era un lugar más bien modesto, pero estaba lleno del suelo hasta el techo de memorabilia de Batman, de figuras, de ropa, de cosas valiosas. Él decía que además había construido una mitología en torno a sí mismo, que él era hijo de la actriz Sandy Dennis, que ganó un Oscar a Mejor Actriz de Reparto, quien teme a Virginia Woolf. Pero eso se lo había inventado él, porque esta actriz Sandy Dennis no había tenido hijos. Él supuestamente como el hijo secreto, así como que no se sabía. Él contaba esa historia. Por un lado está él, y ahora voy a Batman. Y él estaba también otro tipo llamado Maxwell Allen, que alias Batmax, que el otro protagonista, porque estaba el Superman, estaba este Batman y estaba la Wonder Woman también. Sí. Una chica mucho más joven que estos otros. Y este tipo era así bien conflictivo y vendía esa imagen. Se describía como un ex mafioso con un pasado lento, aunque su esposa decía como que la mayoría, no le crean la mayoría de las cosas que él dice porque como que no son ciertas. Incluso hay una parte, creo que cuando va al psicólogo le dice que él posiblemente había matado a alguien en los años 60 70 no sé. Según él, lo mostraban yendo a clases de karate y la mayoría de estos otros, no como el que hacía de Superman, Christopher Dennis, también llamado Christopher como Christopher Reeves. Él parece que estaba conforme con ser Superman, pero estos otros, muchos de ellos tenían las ganas o las ínfulas de ser actores, porque estaban ahí como de paso, estoy haciendo esto de paso mientras me descubre o mi agente me encuentra algún papel. Y dentro de ellos estaba esta chica Jennifer Girth, que hacía de Wonder Woman, y que había sido algo así como Miss en el pueblo donde ella vivía, que era como Sí. Miss del campo de estos estados del sur. Era Y como Lana Lang. más o menos. Y hay una parte como muy tierna donde se morían de calor ahí por puro pavimento, no sé, y el Superman le dice, vamos a mi casa, yo te voy a enseñar una técnica.
y él se metía con traje y todo a la ducha y se duchaba con agua fría. Y después salimos y mientras se nos va secando el traje nos vamos a poder soportar el calor. Entonces ahí se notaba que era un tipo muy bueno. Me dio pena cuando supe que murió. Y ella logró salir de ahí, por suerte. Se encontró un marido, tuvo creo que cuatro o cinco hijos. Y revisé su perfil ahí en el IMDb, ¿cómo se llama? Y esa cuestión de Mm. cine. Y dice que ha estado en 16 películas. Y la última es del 2023. Y al parecer, por lo que yo vi de las películas que ha hecho, el highlight de su filmografía debe ser Sharktopus versus Whale Wolf, es el, el tiburón pulpo contra la ballena lobo del 2015. Y curiosamente ahí también vi, y me enteré por esta investigación breve que hice, que ella estuvo también en un fan film que se llama Batman, Dying is Easy, del 2021, que está rankeado dentro de los 50 mejores fan films de la historia, que está en YouTube, tiene 12 millones de vistas al Sí, momento que estamos hablando, y aparece Michael Madsen, hace del detective Harvey Bullock. Hay como sí, personajes. sí, es del equipo de Bat in the Sun, que han hecho, ahí se hacían todos los Superhero Beatdown ¿Tú o viste eran las esto? peleas de superhéroes, sí. Tú lo viste, yo no lo conocía. Sí. Y Batman es Kevin. Es como toda una tropa de actores que se apoyan entre ellos por la dirección es el director que también hace de Joker Sí, lo y su reconocí. padre que es el que hace la música. Entonces Sí, tienen varios que se participan. Uno es el eh, Kevin algo que hace Batman, que siempre ha hecho de Batman y es como sí, es un es grandote, es como actor que que hacía de llena, Héctor porque es llena gigante, el es traje. grandote. Y se parece, Sí. Kevin sería Potter. un buen Batman. Sí, y no actúa tan mal, sí, Kevin Potter. Él. Sería, Y sale otro más, sale uno de la lucha libre que hacía también de, ¿cómo se llama este? El frenemigo de las tortugas ninja, el que se Casey pone una Jones. máscara de hockey. Casey Jones. Sí, Casey Jones también. Sí, él era Morrison, era en la lucha libre y también actúa siempre. Y tienen hartos actores recurrentes. Y una de ellos era esa chica también. Jennifer, aquí aparece, decía que estaba como Summer Gleason, que era una periodista que salía en la serie animada de Batman. Y no la vi, yo no la vi, Sí, vi el fanfilm y no la vi por ningún lado. Al final dije, esta cuestión seguro tiene un end credits. Y llegué al end credits y claro, salía Catwoman al final. Pero no era ella. Entonces al final lo revisé de nuevo, pero ¿dónde está? No la sí. encontraba por ninguna parte. Resulta que, claro, hay una reportera que es una voz en off que están entrevistando al comisionado Gordon en la tele. Y esa era ella. Pero bueno, esto se hizo a través de un crowdfunding, lo vi, me pareció que está bastante bien. Claro, se notan algunas cosas, pero bueno, es un fan film que se hizo a través de crowdfunding. Pero está muy muy bueno el Batman, sobre todo el Joker quizá un Sí, poquito sobreactuado, era pero mejor sí, era mejor que lo que hace el Warner con sus series. sí, no, está bien, lo recomiendo. Y por último quiero hablar brevemente, porque de nuevo de nuevo nos estamos quedando sin tiempo. La novela que quería hablar, que se publicó en Chile, es Batman en Chile, que es la primera novela que escribió el poeta y escritor chileno Enrique Lin. Se publicó en 1973 a través del sello argentino Ediciones de la Flor y fue reeditado el año 2008 por el sello chileno independiente Bordura. Eh, esta novela, ¿de qué se trata? Enrique Lin dijo que era una ficción política, una novela de acción en la que se utilizan retazos, fragmentos de otros textos de la prensa y de los operadores internacionales de los medios de comunicación haciendo un montaje. Y en esta novela, que yo no la he leído, siempre he sabido que existe, en esta novela Bruno Díaz, que se llama Bruno Díaz, llega a Chile como comisionado del FBI para intervenir en la experiencia socialista de la UP. Viene solo, Guau. ya que Robin fue enlistado para ir a Vietnam. Bien. Me parece a Buenísimo. mí bien raro que Batman viniera como comisionado del FBI, Batman trabajando para el FBI y todo eso, no sé, como que Superman Sí, encajaría oye, más como... se adelantó como 30 años a la fusión, al amalgam que hicieron, porque ahí van, Bruno Díaz era, o sea, Bruce Wayne era Nick Fury.
Ah, en sí, la sí. fusión de Marvel con DC. Bruce Wayne, agente de Shield. Sí. Y por último, para ir cerrando, la otra recomendación y la otra influencia o temática de Batman que tenemos en Chile son los Apócrifos del Caballero Oscuro, que es una antología donde un grupo de comiqueros le rinden un homenaje a Batman. Comiqueros Ese que chilenos, por sale con una supuesto. empanada, ¿no? Sí, en la portada sale con un, es de Genso, me parece en la portada, sale con Sí. una empanada y una garrafa. Sí. Aquí esto lo voy a leer directamente de la cuenta de Instagram de la editorial Visuales, también mi casa editorial donde publicamos Cóndor y Guamul con Oliver Figueroa y Epilachu Gamba. Lo leo de ahí, dice Apócrifos del Caballero Oscuro por Cobal, Dreg, Ahumada, Adriasola, Guzmán, Ferre, Carlo, Vázquez, Rivera, Móduloc, Grotesco y Fito Manga. ¿Qué ocurrirá con un Batman que se debate entre celebrar su cumpleaños y nuestras fiestas patrias? Capturado infraganti, agarrando firme su chuica de vino y con su tonta empanada, pagará por el silencio entregándose a la voluntad interpretativa de una serie de dibujantes chilenos, unos con mucho humor, otros sin piedad y algunos adaptándolo a su ideología. Todos cumplirán su sueño de adaptar a este ícono del cómic mundial a su particular visión. Y este cómic no se encuentra por ningún lado. Creo que no tuvieron problemas porque funcionaba como una parodia y eh, como la mayoría de las cosas en Chile no se reeditó, no se va a reeditar, pero yo lo tuve alguna vez en mis manos, lo leí y habían algunas cosas bien notables, otras no tanto. Y eso sería con respecto a todo lo que tenía para hablar, para recomendar y para mencionar de Batman. Y los últimos minutos te los dejo a ti porque nos van quedando 4 minutos. Vamos, 4 minutos. Bueno, ¿qué podemos hablar ya para cerrar y volver a hablar de Batman? Bueno, busquen a Batwoman 1968, la Batwoman mexicana. Algo que ya no se puede hacer ni siquiera en cómics. Solo vean su traje y van a entender por qué. Googleando enseguida. Y lo otro, bueno, sí, ¿qué es lo que hace que Batman sea tan querido? Pese a de que yo creo que la gente que le gusta Batman ni siquiera toma en cuenta que Bruce Wayne es millonario ni nada. El personaje va más allá de eso y yo creo que ese es su gran éxito. Y ha pasado por varias interpretaciones. Pues, por ejemplo, para Frank Miller, que es un tipo que ya en ese tiempo, el año 85, 86, cuando sacó el cómic, ya era un gruñón. Para él era un símbolo de libertad casi anárquico, pero a través de un orden súper jerárquico. Y para algunos es un agente del orden, del estado policial, y va. Y de hecho, al principio era todo lo contrario, era el hecho de que el FBI, la CIA le tenían mal a Batman, una que era porque se tomaba la justicia por su propia mano, y otra que al no tener orígenes, al no saberse en ese tiempo quién había asesinado a sus padres, por omisión, también podría haber sido un agente del FBI, un policía o alguien de la CIA. Al no estar, entonces eso les preocupaba a ellos. Era como, oye, si no se dice quién es, entonces puede ser uno de nosotros y eso no está bien porque nosotros somos buenos y todo eso. Entonces, imagínate el nivel de gimnasia mental que hay que hacer para llegar a esas conclusiones y no le gusta el personaje por eso, porque el asesinato no era un crimen resuelto y daba a entender de que podían ser ellos también. Tengo una pregunta para ti en estos escasos minutos que nos quedan. Tú, ¿Sí? tú en tu labor como guionista tienes tienes una obra bien importante que está esperando en algún momento publicarse. Y yo también he participado un poco algo en eso, pero es tu visión y te iba a preguntar si Batman, la mitología en torno a Batman, la narrativa, algún autor o algo, ha influenciado en este cómic, en esta novela gráfica que llevas trabajando durante mucho tiempo con un ilustrador bien notable, que yo creo que mejor no lo mencionamos, pero tampoco sé Sí, si porque si no se lo van a robar. no sé si podemos mencionar, ya, digamos, No, son los húsares, no, son no los húsares. podemos mencionar ¿Ah? nada porque. Sí, bueno, Ya eso sí había se dicho puede que eran decir. los húsares. Sí. No, pero por lo menos es por el asunto de los fondos, porque como estamos postulando fondos, no, es mejor no figurar tanto. Pero sí, pues sí, hay algo de eso.
Para mí, Kuntur tiene mucho de Batman pero más como el Batman y el orden en la sociedad. No es como este pseudo justiciero anárquico que pensaba Frank Miller, siendo de que era lo menos anárquico que hay, pero hay algo de eso. Es un defensor del status quo como buen héroe. No nos vamos a tratar de reinventar la rueda. Kuntur es un agente secreto que básicamente mantiene el status quo de la sociedad, sacando pero también ataca a los corruptos y también a los revolucionarios. Entonces, no es como un Batman, pero con permiso del Estado. Tus personajes en esta historia tienen como esa arista de más que tiene que ver con la política de ciertos cómics de Batman, como por ejemplo, me imagino que hay un personaje que me recuerda a la Caja Bestia, por ejemplo. Sí, sí, también tenía un enemigo que era anarquía también. Entonces, eso ahí claramente hicieron como un contrapunto con Frank Miller, quizá para diferenciarse un poco, como que, oye, ¿de qué estáis hablando? Si pelea contra anarquía, que es un verdadero revolucionario. En realidad, Batman para Frank Miller era como un revolucionario, pero bastante liberal. Oye, nos quedan menos de 30 segundos, así que hay que despedirse. Bueno, así Gracias. que feliz cumpleaños, Batman. Sí, Happy Birthday, Batman, y nos vemos en el cumpleaños de Spider-Man. Adiós. Adiós.